Buenas tardes a todos y todas. En nombre del Colegio Médico Veterinario de Chile, queremos dar la más cordial bienvenida a esta nueva jornada de capacitación en el contexto, ¿cierto?, de que tenemos varios colegas y voluntarios que se encuentran trabajando en los incendios que lamentablemente están afectando a nuestro país, y hemos organizado este tipo de charlas de capacitación para entregar ciertas herramientas para aquellos voluntarios que se puedan ver enfrentados a tener que hacer manejo de fauna silvestre, ¿ya? Esta es nuestra segunda capacitación en la temática. El jueves pasado estuvimos hablando principalmente de mamíferos, ¿cierto? Y hoy día vamos a hablar principalmente de carnívoros y aves, ¿ya? Dejo con ustedes a Gemita Álvarez, que es médico veterinario y que es nuestra directora de la Comisión Nacional, perdón, la Comisión Regional de Manejo de Fauna Silvestre y Medio Ambiente. Gemita, por favor. Hola, un abrazo para todos. Muchas gracias por haber asistido a esta segunda jornada de capacitación que tenemos con respecto a fauna silvestre. Hoy nos acompaña la doctora María Violeta Barrera Navarro, quien es médico veterinario de la Universidad de Chile. Desde sus inicios de su carrera está enfocada en los esfuerzos de la medicina y especialización de manejo de fauna silvestre. Ha participado en múltiples cursos y talleres, además en pasantías en extranjero, ampliando los conocimientos en la diversidad de las especies de fauna silvestre desde el año 2014. También lidera activamente el rescate y manejo de animales de compañía silvestre, situación de desastre. Por eso hoy es invitada a, dime, es invitada a dar esta charla, principalmente en los incendios forestales y derrames de petróleo. Miembro de AMEBEFA y Colmet, ha generado capacitaciones tanto ante entes gubernamentales como a nosotros, los médicos veterinarios, con respecto a privados también en logística, en tomas de decisiones, entregas de urgencia. La doctora también hace docencia en pregrado y posgrado, participa en la mesa de trabajo de dimensión animal propuesta por la NEMI desde el 2018 y para integrar a los animales en la gestión de riesgo de emergencia. Actualmente es asesora de centros de rehabilitación de fauna silvestre y colabora permanente en todo lo relacionado con rescate tanto de fauna, tanto a nivel local como en los Andes, como a nivel nacional. Así que dejo con ustedes a la doctora María Violeta Barrera. María Violeta, un gusto de tenerte y hablar nuevamente contigo con respecto a este tema tan interesante. Muchas gracias al Colegio Médico Veterinario del Consejo Araucanía. Primero que todo por tratar de ordenar las capacitaciones en cuanto a la temática y ver la necesidad de hacerlo. Generalmente nosotros como AMEDEFAS y Colmedet trabajamos en este tipo de capacitaciones durante todo el año y hace bastante tiempo, pero lo hacemos durante el tiempo de preparación o mitigación dentro de la gestión del riesgo, ¿ya? En donde tenemos la posibilidad de estar presencialmente con las personas, con los primeros respondedores. Vamos a las universidades, vamos a distintas ciudades, pero en esta ocasión quisimos hacer este taller, ¿ya? Que a pesar de que online, tiene por finalidad entregarles a ustedes algunas de los conocimientos básicos, hacer recordatorios de otros, reforzar otros temas, y para los que nunca han trabajado con fauna silvestre y que ahora en estos momentos están apoyando en terreno, para nosotros era vital que ustedes pudiesen conocer algunos tópicos. Obviamente en esta hora de conversación no lo vamos a lograr entender todo, ¿cierto? Pero por lo menos que tengan esta charla como base. Esperamos poder ir generando más capacitaciones y durante el año nosotros también siempre estamos continuamente haciendo estos talleres, ¿ya? También mi idea era haber podido hacer esta charla el día jueves en conjunto con la doctora Paula,
pero ahora yo estoy viviendo en Puerto Montt, estoy a cargo de un centro de rehabilitación, que es el de la Universidad San Sebastián, y también ahí tengo harto trabajo, así que la jornada ese día fue larga, por eso organizamos esta jornada para hoy, ¿ya? También, bueno, agradecerles a todos la convocatoria, veo que hay bastantes personas, y también me imagino que todos o muchos anduvieron en terreno hoy día, entonces también agradecerles por el esfuerzo de quedarse un ratito más, ¿cierto? Y escuchar lo que vamos a conversar. No tengo ningún problema si alguien quiere ir levantando la mano durante la presentación o colocando algunas preguntas en el chat. Quizás Gemita puede ir discriminando las preguntas que no se repitan para poder ver las cosas importantes que sean ojalá atingentes durante la presentación. Prefiero eso a que llenarnos de preguntas al final, ¿ya? Bueno, ya me presentaron mi foco en esta oportunidad va a ser cierto algunos manejos que son necesarios realizar tanto en el triage, en la primera clasificación de los pacientes quemados que nos vamos a encontrar, sea en el perifoco, ¿cierto?, del incendio, en el momento que nos den el pase para entrar y hacer un rastrillo de la zona, esto es por parte de Ejército y CONAF, o a los médicos veterinarios que van a estar recibiendo estos animales en los centros de atención primaria o en los centros de rehabilitación, ¿ya? Por lo tanto, vamos a conversar primero con respecto a qué es lo que nosotros denominamos como un rescate exitoso. Y esto es para todos los voluntarios que están en terreno, para estudiantes quizás de menores años de medicina veterinaria, o personas que están ayudando, ¿ya? Pero no tienen el conocimiento médico en este caso. Cuando nosotros hablamos de un rescate exitoso, no significa solamente encontrar un animal quemado y tomarlo en brazos, ¿ya? La visión debe ser integral desde el momento en que nosotros estamos planificando los equipos que van a ir a terreno, ¿ya? E incluso mucho antes, desde que nosotros estamos en los meses previos a un incendio forestal, ¿ya? Y el rescate va a ser exitoso no solamente cuando el animal ingresa al centro de rehabilitación, sino también cuando pudimos evitar muchísimas negligencias que pudiesen ocurrir por el ímpetu, ¿cierto?, de rescatar ese animal, o también por tener pocos conocimientos y querer hacer una buena acción. ¿Bien? Para los equipos de búsqueda, yo creo que la doctora Paula les hizo mucho enfoque, pero los protocolos de bioseguridad acá son sumamente importantes. Con el tema de aves silvestres, primero, nos encontramos en un contexto sanitario especial en estos meses, ¿cierto? Estamos positivos a influenza aviar de alta patogenicidad. La región de Ñuble tiene sus casos ya están confirmados, ¿cierto? En Biobío están confirmados hace muy poquitos días, la Araucanía todavía no, pero es muy probable que esto avance. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos encontrar aves afectadas por incendio que pudiesen estar cursando con esta enfermedad o con otra enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, nuestros equipos de voluntarios deben ir con un equipo básico en cuanto a bioseguridad. Estoy hablando de mascarillas, estoy hablando de guantes, de cuero, ¿cierto? Para manejo de rapaces, por ejemplo. Un equipo de overall, si es que lo tengo desechable, en el caso de encontrarme de algunas especies altamente susceptibles, ¿ya? Los incendios forestales, en este caso, ¿cierto?, están ocurriendo desde el valle hacia la cordillera, pero bien podría ser que ocurrieran en la cordillera de la costa, teniendo la posibilidad de estar, ¿cierto?, haciendo un rescate en una zona de humedal y poder estar en contacto con especies acuáticas y marinas que pudiesen estar, ¿cierto?, pudiesen ser reservorios asintomáticos de este virus, ¿ya? Además de los implementos de bioseguridad, el concepto de bioseguridad
tiene que ver también con todos los patógenos que yo como rescatista puedo entregar y puedo transmitir a la fauna, ¿ya? Y uno de esos, dentro de los más importantes, es el COVID. El COVID-19 está confirmado en que han habido en distintas partes del mundo transmisiones importantes desde el ser humano hacia los animales, principalmente en centros de atención de rehabilitación y zoológicos, ¿ya? Los animales más susceptibles dentro de la fauna silvestre con la cual nosotros pudiésemos tener algún contacto son los felinos, principalmente felinos mayores como el puma, ¿ya? Pero otros felinos también han salido, han estado positivos, todo lo que son los leopardus, ¿cierto? Puede ser una huiña, un colo-colo, cualquier tipo de contacto con felino. Y si yo estoy teniendo signos de resfriado, ¿ya? En todo este contexto de estrés en el que estamos, durmiendo mal, con muchas preocupaciones, vamos a tener que ponerle un ojo. Y esto también a los líderes de cuadrillas se los menciono. Si en mi equipo tengo alguna persona que va a estar expresando signos de algún cuadro respiratorio e incluso hubiese un positivo a COVID, esa persona no va a poder tener contacto con fauna, no va a poder tampoco salir con la cuadrilla, ¿ya? Muy importante. Lo otro que estamos solicitando además es que ojalá, ¿cierto? Todo estudiante tuviese su seguro estudiantil al día, todo veterinario independiente tenga un seguro y además estamos solicitando, en otros eventos también lo hemos hecho así, intentando, ¿cierto? Que los colegas tengan su vacuna antitetánica y su vacuna contra la rabia, ¿ya? Su vacuna antirrábica. En Chile estamos en complicaciones con ese tema porque el protocolo de vacunación antirrábico pre-exposición, es decir, preventivo, lamentablemente cuesta bastante poder acceder a él porque tiene un costo asociado, en otros países esto es gratuito, ¿ya? Esperamos poder avanzar en algún momento en esto porque es sumamente necesario para todos quienes trabajamos con carnívoros, ¿ya? Que pueden ser reservorios del virus rábico, a pesar de que sabemos que en Chile el virus rábico circula en murciélagos, ¿sí? Bien, entonces todos estos protocolos de bioseguridad debemos conversarlos, debemos tenerlo en cuenta mucho antes de hacer o de intentar un rescate. Si yo veo que mi equipo está deficiente en estos puntos o que estamos en una zona, por ejemplo, en un hospital de campaña, en donde no están las medidas de higiene o en donde incluso ya hubo algún voluntario con signos de COVID, ¿cierto? No sería lo más recomendado salir a trabajar con animales silvestres si estamos en este escenario. Esto les pido encarecidamente que por favor lo tomen en cuenta, que conversen entre ustedes, ¿ya? Y muchos de los voluntarios a veces se sienten discriminados cuando dicen, no, tú no puedes ir porque estás enfermo. Bueno, hay razones de peso de por qué no pudiesen asistir a un manejo con un animal silvestre, porque nosotros podemos ser causantes de transmitir algunos patógenos y que esto incluso podrían ser letales. Con respecto a COVID, entonces, felinos mayores, felinos menores, mustélidos, ¿ya? Todos los que son las nutrias, los quiques, los chingues, son sumamente susceptibles a COVID-19. Eso es con lo que ustedes podrían trabajar y lo que podrían estar en terreno ahora, ¿bien? Dentro de la preparación, ¿cierto? Para ir a un rescate, tenemos que conocer las especies con quienes nos vamos a encontrar, por eso es tan importante conocer nuestro territorio, ¿cierto? Participar de eventos de educación ambiental. Y si soy un voluntario que quiero ir a apoyar a otra región, ya, por favor, ser lo más cautos posible, ponerse a disposición de los equipos de terreno de la zona. ¿Para qué? Porque son ellos los que van a liderar, son ellos los que conocen el territorio, ¿sí? Siempre considerar que nosotros podemos perdernos en un territorio que está quemado, en donde pudiese haber riesgo para nosotros también,
Entonces debo disminuir cualquier obstáculo para los equipos de respuesta a emergencia. El voluntario debe ser parte de la respuesta exitosa, pero no debe ser un obstáculo. ¿Bien? Ahora, en todo este contexto nos vamos a estar comunicando entre distintas organizaciones, no solamente vamos a ser veterinarios en terreno, y por eso tenemos que tener una visión un poquito más, ¿cómo lo podemos decir? Un poquito más amplia, y además nuestros ánimos, que a veces están, ¿cierto?, bastante alterados, porque estoy trabajando con animales que están sufriendo un dolor bastante grave, en el caso de quemaduras, o estoy, en el caso de los colegas que están rescatando animales menores o mayores, se van a estar enfrentando con tutores, ¿cierto?, o ganaderos que van a estar con un estado emocional bastante alterado. Esta comunicación entre distintas organizaciones y distintas personas debe ser lo más asertiva posible, ¿ya? Es decir, nosotros vamos a estar enfocados en la salud del animal, eso es verdad, ya sea el animal que sea, pero muchas veces incluso nosotros podemos alterarnos y esto puede afectarnos el procedimiento. Estamos planificando una captura, por ejemplo, de un zorro en un lugar que estuvo en donde se logró controlar el incendio, pero si nosotros estamos alterados, si nosotros hubo un conflicto dentro del equipo, si no estamos bien comunicados con los funcionarios SAC del terreno, ni con los colegas que están a cargo, podemos tener problemas y esto puede afectar cualquier tipo de rescate. ¿Bien? Ahora, en cuanto al manejo médico, debemos actualizarnos ¿ya? Continuamente. La medicina de fauna silvestre es así, ¿cierto? Existen artículos científicos que salen a diario, en donde podemos tener una información muy nueva y atingente, por ejemplo, en el nuevo uso de ciertos fármacos en ciertas especies, ciertos protocolos anestésicos, algunos productos nuevos que se utilizan, por ejemplo, en el manejo de heridas, que lo vamos a conversar. En fin, esta actualización es constante durante el año para todos los que trabajamos en fauna, y por eso es importante que los colegas que van a salir al terreno y que ellos trabajan en otra área, ¿ya? Por ejemplo, colegas de mayor que están en terreno, pero ustedes pueden avistar un zorro quemado, un pudú, ¿cierto? O un ave que tiene quemaduras, lo que sea, va a ser importante estar en contacto vía telefónica con algún colega de fauna que los pueda guiar, ¿ya? Mucho cuidado aquí con extrapolar cosas si bien es cierto, por ejemplo, poner una vía endovenosa de un perro a un zorro es muy similar o casi igual, ¿cierto? En los puntos de acceso que tenemos, los medicamentos que se pueden usar y las dosis que se pueden usar entre un carnívoro y un ave son totalmente distintas. Incluso hay fármacos que no se pueden utilizar y que podrían ser letales para el animal o podríamos observar efectos adversos importantes. Esa es la importancia de estar en comunicación constantemente con un colega que los pueda asesorar o con el centro de rehabilitación más cercano. Esta es parte de las asesorías que nosotros prestamos como AMEDEFA durante estos eventos, porque sabemos que los colegas que están en terreno, ¿cierto?, pueden estar trabajando en frente a cualquier área de la medicina veterinaria y no por eso obviamente no nos va a colaborar, ¿cierto? Esa es la importancia de tener estas charlas. Ustedes son nuestros ojos, los voluntarios que están en terreno son nuestros ojos, y con eso podemos aumentar un poquito la chance de estos pacientes que andan, andan huyendo, están atravesando carreteras, a veces están escondidos días y días, y ahora vamos a empezar a ver animales quemados. Entonces, esa es la importancia de estar comunicados, ¿bien? Para poder asistir de la mejor manera a estos pacientes. Vamos a conversar un poquito lo que es contención, captura y transporte, que los carnívoros, ¿cierto?, tiene un enfoque y depende, ¿cierto?, del nivel de peligrosidad de la especie con la que me estoy enfrentando. Y además, en el caso de las aves silvestres, ¿cierto?, también tiene una jerarquía en cuanto a peligrosidad, pero también en cuanto al tamaño. En aves tenemos una variedad gigante de tamaños.
Así que no sé si vamos a poder abordar todos los temas, pero vamos a tratar de tocar las cosas más importantes acá, ¿ya? Preparación, planificación y vamos a respetar las jerarquías. Esto es sumamente importante en emergencias, ¿ya? Muchas veces las cuadrillas o los grupos de voluntarios, cuando hay muchos estudiantes, pueden sentirse quizá un poquito que no son tan parte de las decisiones o quisieran apoyar un poquito más. Lamentablemente en estos momentos, ¿cierto? Cuando vamos a estar en rescate con un paciente crítico, en fauna, el 90% de las veces vamos a encontrarnos con un paciente crítico. Yo aquí no puedo improvisar, ¿ya? Acá no vamos a poder estar conversando delante del animal para ver qué hacer. ¿Por qué? Porque esa conversación conlleva un estrés para el animal. El animal está totalmente aterrorizado de que lo estén capturando, está agotadísimo por escapar del incendio y está sufriendo probablemente un dolor inmenso por las quemaduras que tiene. Por lo tanto, toda la preparación y planificación lo vamos a hacer previamente. ¿Cuántos caniles se van a llevar? Vamos a llevar algunas redes de trampeo o no, vamos a llevar algunas bolsas de herpetológicas para ver si rescatamos algunos reptiles, por ejemplo, etcétera. Pero toda esa preparación tiene que ser previa. Durante la manipulación del animal, nosotros guardamos silencio o hablamos en susurro muy bajito, tapamos la visión del animal, sea el animal que sea, y con esto vamos a poder disminuir bastante el estrés, ¿ya? Movimientos lentos y movimientos precisos. Así se trabaja con fauna silvestre. Todo esto, todo lo que le estoy dando, le estoy diciendo ahora, tiene el enfoque, ¿cierto?, de que vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo porque esta manipulación sea de la manera más eficiente posible para que el rescate cumpla con los mínimos estándares de bienestar animal, los mínimos y los máximos, si se los podemos entregar. Bien, vamos a avanzar un poquito. Yo hablo mucho y disculpe si esto sale largo, pero vamos a tratar de conversar cosas que a veces no se puede durante la emergencia, ¿ya? Ahora, a todos los equipos de respuesta, durante todo el proceso, con el animal que les toque trabajar, van a tener que tomar decisiones, ¿sí? Y esas decisiones van a estar ¿cierto?, encuadradas en un momento, ¿ya? Vamos a hablar del momento de captura, en donde yo estoy visualizando el animal con quien me voy a enfrentar. Va a ser un zorro, va a ser un águila, va a ser una huiña, o va a ser un cachorro de puma, lo que sea, ¿cierto? Y esa captura con mi equipo la debo planificar, ¿cierto? Pueden haber un par de personas que estén observando al animal y decidiendo cómo vamos a realizar la captura, si lo vamos a hacer con un chinguillo, con una red, ¿cierto? De qué tamaño va a ser, qué guantes vamos a llevar y todo. Y luego de esto, obviamente vamos a intentar hacer la captura. Muchas veces en incendio, también lo tuvimos que hacer en el 2017, los animales están con quemaduras, pero siguen escapando, ¿sí? No es tan fácil a veces capturar un zorro quemado o una huiña quemada, ¿ya? Estos animales de peligrosidad mediana, ¿cierto? ¿Cuándo los vamos a poder capturar de forma fácil? Cuando el animal va a estar en un estado de shock y deshidratación muy marcado, ¿ya? Si no, vamos a tener que planificar una captura y para eso tienen que también contar con la autorización de su SAC local, ¿ya? Muchas veces el SAC es quien nos otorga algunas jaulas de transporte, perdón, algunas jaulas de captura, por ejemplo, jaulas Tomahawk, son unas jaulas metálicas para capturar a un zorro, por ejemplo, a una huiña, colocándoles un cebo especial, ¿ya? Eso hay que verlo con equipos más que hayan trabajado en terreno. Pero incluso antes de hacer la captura, nosotros vamos a tener quizás dificultades. O sea, ¿tenemos o no tenemos los implementos? Estamos en un terreno pedregoso, ¿cierto? En donde quizás incluso la tierra a veces está caliente todavía, ¿ya? Vamos a tener quizás dificultad para observar por el humo, ¿cierto?
vamos a tener problemas para respirar, quizás nosotros también, ¿ya? Porque a pesar de que tenemos que andar con mascarilla para el trabajo con los animales, eso nos va a costar un poquito, ¿cierto?, movilizarnos, porque el aire se vuelve muy, muy sofocante, ¿ya? Entonces, todas estas dificultades, por favor, conversarlas, tenerlas en cuenta previamente a la captura, ¿ya? Si uno de sus voluntarios, porque nos ha pasado, ¿ya? Yo aquí les voy a conversar las cosas reales, lo que ha sucedido. Si alguno de sus voluntarios en el momento previo a la captura se siente inseguro, se siente con una crisis de pánico, tiene que tener la confianza, ustedes tienen que conversar y tener la confianza para decirle, ¿sabes qué? Yo no me siento bien en este momento. No hay problema, cambiamos, ¿cierto? Cambiamos los roles y esa persona va a tener su descanso, va a estar en otro lugar y no va a participar. ¿Por qué? Porque si ese momento, ¿cierto?, de debilidad lo tenemos en el momento de la captura, el rescatista puede salir lamentablemente lesionado por una mordedura, por un rasguño, por lo que sea, ¿cierto? Y además puede generarse un accidente para el animal, porque el animal se va a estresar, incluso se nos puede escapar y volver a un sitio donde hay un incendio activo, ¿ya? Esto es bien importante. Entonces, logramos capturar al animal, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que clasificar al paciente. Este es el triage, el primer triage que nosotros podemos hacer. Incluso a veces visualizando, avistando al animal, ya podemos empezar a hacer un triage. Esta clasificación de pacientes, que es vital en pacientes quemados o en urgencia, ya les va a proporcionar a ustedes una primera información para determinar a primera vista, ¿cierto?, las posibilidades de este animal, ¿ya?, con un pronóstico de vida y un pronóstico de liberación, que son los dos pronósticos con los cuales trabajamos en fauna silvestre. Esta clasificación, si bien es cierto, viene después de un examen clínico, ¿ya? Ese examen clínico obviamente tiene que ser hecho en la medida de lo posible por un colega de fauna silvestre que sepa, obviamente, que conozca la gravedad de las lesiones y que pueda determinar dos cosas. ¿Este animal va a resistir un transporte? O dos, este animal se tiene que eutanasiar en el lugar, ¿ya? Para realizar esta eutanasia también existen técnicas descritas, estas las podemos conversar con mayor profundidad, no sé si en otra charla o lo que sea, o mandarles información, porque en mamíferos hay algunas técnicas, en aves hay otras técnicas, y cuando estamos en terreno y quizás no tenemos la cantidad de fármacos que nosotros quisiéramos, hay algunos tipos de técnicas que son manuales, ¿cierto?, para un rescatista que esté capacitado, que él se puede realizar, pero tenemos que estar claros en y en dónde se incluye el bienestar animal, ¿ya? Si yo no tengo la claridad, si no tengo esa experiencia en hacer esa eutanasia, obviamente hay que trasladar al animal, ¿ya? Pero ¿por qué es un punto vital para nosotros? Porque muchas veces nos llegan animales agónicos que han sido transportados por horas en donde ese animal tenía que haber sido eutanasiado. Si ustedes tienen señal telefónica en el momento del rescate y cuando están clasificando las lesiones del animal, por favor, contáctense con nosotros, con los colegas de la zona, ¿ya? ¿Para qué? Para que ustedes puedan decidir en el momento, ¿ya? Siempre yo hablo en todas mis charlas de la eutanasia en el momento oportuno. Sabemos que nuestra pasión por esto, ¿cierto?, nos genera ayudar, a todos los voluntarios les genera poder viajar desde distintas zonas a las zonas de catástrofe, pero no debemos olvidar que el foco es el bienestar animal, no intentar salvarlos a todos, sino que nuestra aproximación clínica, ¿cierto?, el momento en el que estoy con el animal sea lo menos estresable, sea lo más eficiente posible, que todas las decisiones estén enfocadas en el bienestar para ese animal. Por eso, lo que nosotros siempre intentamos es que por lo menos un colega de fauna silvestre vaya en esas cuadrillas. Si no es posible, tiene que ir un colega que tenga más experiencia
en cuanto a los tipos de lesiones que podemos encontrar en un animal, en signos clínicos que nos están, por ejemplo, que nos indican que este animal está con una inhalación de humo severa, que las quemaduras son, que tienen una extensión muy grande en su cuerpo, en fin, varios puntos importantes que solamente esa experiencia la va a tener, necesitamos que la tenga el líder de la cuadrilla para poder tomar esas decisiones. Bien. Ahora, como ya les había mencionado, ¿cierto? Vamos a hacer esta clasificación del paciente en donde lo hacemos identificando el riesgo vital, ¿ya? Y este riesgo vital puede variar. Cuando nosotros clasificamos al paciente, esto no es una clasificación estática, ¿cierto? Nosotros vamos a reevaluar al paciente una vez que lo capturamos, una vez que llega al centro de rehabilitación, si es que logra sobrevivir, ¿cierto? Y empieza su proceso de recuperación la primera semana, cómo vamos, la segunda semana, y esta clasificación va a variar, ¿ya? Pero el primer triage que hace la cuadrilla cuando encuentra al paciente, ¿ya? Debe ser, como les decía, ojalá realizada por el colega que tenga más experiencia. Ahora, muchas veces nosotros en fauna silvestre realizamos el triage de forma telefónica. Hay un triage telefónico que se utiliza mucho en la medicina humana. ¿Por qué? Porque necesitamos la mayor cantidad de información para entregársela a los colegas que están esperando, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, en Biobío, a los colegas de la UD Concepción, en Chillán y en Conce, toda la información que ellos puedan recabar previo al ingreso del animal es vital, ¿sí? Para también todos los voluntarios o las personas que estén derivando a Ñacurutú en Tomé, ¿ya? También muy importante. Y en Araucanía, ustedes tienen el centro de rehabilitación en la clínica veterinaria Metrenco con la doctora Nora Pren, que ella está con sus puertas abiertas. Por lo tanto, toda información que ustedes pueden entregar previamente va a ser vital para que todos estos colegas se preparen, ¿cierto?, frente al ingreso de pacientes que van a estar críticos. Por ejemplo, lo mínimo, ¿cierto? Le van a preguntar a ustedes, ¿con qué especie es? ¿Ya? Si ustedes no trabajan en fauna silvestre, una fotografía, una descripción, es un felino, es de pequeño tamaño, no sé si es una huiña o un colo-colo, pero ya por lo menos con eso nos va a ayudar bastante, ¿ya? Si podemos sexar al animal, muy bien, es un macho o una hembra, ¿ya? Muchas veces con las aves silvestres no podemos tener este sexaje tan rápido, ¿ya? Sobre todo en citácido, pero sí muchas veces en aves rapaces, en algunas especies por tamaño y en otras por la coloración de las plumas, en fin. La edad es muy importante. Es una cría, es un juvenil, es un subadulto, es un adulto, ¿ya? Es un animal geriatra. Todo esto obviamente lo pudiésemos obtener si es que ya hicimos el examen clínico y le estamos entregando la información, ¿cierto?, a quien nos está preguntando, ¿ya? Si no se puede obviamente tener una edad exacta, por lo menos saber esto es una cría, ¿ya? O esto es un pichón, ¿cierto?, un ave con plumón que todavía no puede volar, o es un adulto, ¿ya? Esas son cosas muy importantes que van a determinar también el manejo que se les va a realizar, ¿ya? ¿Dónde encontró el animal? Eso les van a preguntar a ustedes, ¿ya? Geolocalizar, por favor, con el teléfono, ¿ya? Y si no tengo señal, anotarlo, estoy en la ruta kilómetro tanto, encontré este animal atropellado, estoy a 200 metros de un foco de incendio, ¿ya? Y tratar de movilizar a ese animal. ¿Por qué es importante toda esta información previa? Porque, bueno, ahora lamentablemente son hectáreas y hectáreas que se están quemando, ¿cierto? Pero si ese animal tiene éxito en su rehabilitación, vamos a tener que liberarlo. Y idealmente nosotros vamos a buscar sitios cercanos al lugar donde fue rescatado, por distintas razones. ¿Ya? Obviamente acá va a haber que hacer un trabajo de reforestación, de tratamiento quizás de suelo en algunos lugares, los lugares más terribles.
pero en general se reconoce a nivel internacional que el animal va a conocer ese territorio, va a poder encontrar alimento de forma un poquito más simple, ¿ya? Por eso los rescates y las liberaciones en general lo trabajamos así. Tenemos claridad, ¿cierto? Que, por ejemplo, en los mega incendios del 2017 hubo animales que pasaron meses en rehabilitación. Tuvimos este cachorrito de Huiña, ya es de la zona de Curepto, que lo rescatamos nosotros. Llegó, ¿cierto? Y lo trabajamos con ellos, con el equipo de Zoológico Nacional en terreno, y luego fue derivado a UFAS en Buin. Y este cachorro necesitó meses para crecer, semanas para poder cicatrizar sus heridas. Y obviamente la zona donde él fue rescatado quedó totalmente devastada. Por lo tanto, con la información que ustedes pueden recabar, nosotros sabemos de dónde fue originario, y si hay esfuerzo de reforestación, quizás podríamos liberarlo ahí, y si no, buscar el mejor sitio, lo más adecuado para el ejemplar, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que esta conversación debe ser de la mano con SAG. Bien, ahora, si estamos haciendo un triage telefónico, si nosotros estamos llamando al rescatista, ya ustedes son los rescatistas, ¿qué les van a preguntar? ¿Cuál es el estado de conciencia del paciente? ¿Cierto? ¿Es un paciente alerta? ¿Está deprimido? ¿Está en semicoma? ¿Responde a estímulos o no? ¿Está respirando? ¿Hay una hemorragia activa? ¿Ya? En pacientes de pequeño tamaño, en aves sobre todo, una hemorragia activa, sea de una fractura expuesta, sea de cualquier tipo de traumatismo, puede ser letal, ¿ya? Por lo tanto, controlar esa hemorragia es muy relevante para la posterior recuperación del paciente, ¿sí? ¿El paciente respira o no? He conversado todos estos días con los colegas de Ñacurutú y también con los colegas de la UDEC, y los pacientes están llegando con intoxicación por monóxido de carbono, ¿sí? Son zonas en donde el nivel de humo, el nivel de ceniza, genera complicaciones severas a nivel pulmonar. Por lo tanto, el animal puede estar respirando, ¿cierto? Puede tener una frecuencia respiratoria muy bajita, o incluso podía tener una frecuencia respiratoria muy exagerada, muy aumentada, y tenemos que ahí ir evidenciando. Esto es probablemente por algún tipo de traumatismo a nivel torácico, o por una inhalación de humo, o también por simplemente la manipulación, ¿cierto? Esto lo vamos a poder ir diferenciando, pero lo mínimo es el estado de conciencia, si el animal ventila o no, ¿cierto? Cómo están sus vías aéreas, y si hay una hemorragia activa, y tenemos que trabajar en eso y controlar esa hemorragia. Ahora, ¿qué le sucedió a ese animal y hace cuánto tiempo lo encontró? También es muy importante. En fauna silvestre, muchas veces, cuando una persona común y corriente encuentra un animal lesionado, a veces no llama inmediatamente al SAG, ¿cierto? O un animal de fauna marina no llama inmediatamente a hacer una pesca. ¿Por qué? Porque a veces intentan ellos tratar de solucionar el tema. Les pido a todos encarecidamente que estos animales lleguen lo más rápido posible a los centros de atención especializada, ¿ya? Porque es la única forma de poder tener un mayor éxito en la sobrevida de estos animales, ¿ya? Los cachorros y los cachorros, ya sea que rescatemos un neonato con los ojos cerraditos, ¿cierto? O ya en los primeros días un juvenil, ¿cierto? Un volantón de cualquier especie de ave, tienden a habituarse a las personas, tienden a acostumbrarse al manejo, a las voces humanas, y ese animal lamentablemente a veces no se puede liberar, ¿ya? Puede que se haya recuperado incluso de sus quemaduras, pero no se va a poder liberar si se habitúa al ser humano. Entonces, desde el primer contacto con el animal debemos tener en cuenta esto, ¿sí? Vamos a tapar la visión de los neonatos, vamos a hablar muy, muy bajito, o no vamos a hablar nada, nos vamos a tapar ojalá nuestra cara, ¿cierto? Con algún paño, porque estos animales tienden a buscar contacto visual para sentirse más protegidos, sobre todo los cachorros o los pichones al buscar alimento. Entonces, todos estos pasos a seguir son sumamente importantes, ¿ya?
Al momento que estoy clasificando al paciente, ¿cierto? Voy a iniciar la logística del traslado y voy a avisar al médico veterinario, ¿cierto? Al especialista de fauna o a quien va a realizar el triage, el más concienzudo, ¿cierto? Le voy a avisar en qué condiciones voy a trasladar a este animal, ¿sí? Yo creo que quizás la doctora conversó de esto el otro día, pero te lo vuelvo a mencionar, ¿ya? Luego que estamos clasificando al paciente, ¿cierto? En este triage le vamos a otorgar un color. Existen distintas clasificaciones de riesgo vital, pero en general se trabaja con esto, ¿bien? Generalmente en fauna silvestre, en contexto de incendio forestal, nunca vamos a encontrar pacientes sanos, ¿ya? Pacientes en un color verde, donde yo observo que está casi completamente estable, ¿cierto? Que necesita una evaluación, pero puede esperar, ¿ya? En general vamos a tener animales en un color naranjo o rojo. Paciente crítico, voy a hablar mucho de paciente crítico en este momento. Paciente crítico es en el que necesita un abordaje de segundos a minutos para poder salvar su vida. Va a necesitar oxígeno, va a necesitar una manipulación segura y eficiente, ¿cierto? Para sacarlo del foco en donde está atrapado, en donde está lesionado, etc. Y tenemos que tener en cuenta que este paciente es muy probable que tengamos que eutanasiar, ¿ya? En fauna silvestre trabajamos y tenemos esta herramienta, ¿cierto? Que es la eutanasia, bueno, todos los médicos veterinarios, pero la eutanasia deben tomarla ustedes como otro tratamiento más, un tratamiento que debe ser oportuno, ¿sí? Si ustedes están en una zona remota, muy inaccesible, con un animal con más del 50% del cuerpo quemado, con un animal con signos de intoxicación por humo, con un animal agónico, un animal que está en un estatus epiléptico y ustedes no tienen los fármacos para poder controlar eso o no lo van a poder trasladar porque tienen que viajar 2, 3 horas o incluso más, deben pensar en la eutanasia. Va a ser un paciente crítico, pero la eutanasia con esos criterios sí estaría acorde. Bien, luxofracturas vertebrales también. El paciente está pléjico, ¿ya? No voy a poder derivarlo a un centro de rehabilitación unos 3, 4 días más. Por favor, pensarlo bien, contactarnos vía telefónica y nosotros los vamos a ayudar a tomar estas decisiones. Pero obviamente cuando estamos en terreno, muchas veces esa decisión nos va a tocar a nosotros, ¿cierto? Al rescatista, al líder de la cuadrilla. Y les pido por favor a todos conversar como grupo, si tienen estos casos que son difíciles, ¿sí? En donde pueden haber voluntarios, estudiantes de los cursos menores. Esto va a ser un choque emocional para ello, hay que conversarlo. Yo con los estudiantes de acá también siempre lo hacemos. El criterio debe estar claro, la decisión debe estar clara para que todo el equipo quede tranquilo con esa decisión, ¿sí? Y obviamente lo vamos a hacer de una manera rápida y eficiente para el animal, ¿ya? Esto no es dar una clase en terreno, aquí no se va a estar practicando con el animal, sino a lo que me refiero es que se van a poder, tienen que conversar los puntos críticos que conlleva realizar una eutanasia en terreno, ¿cierto? Porque lamentablemente es lo que van a tener que hacer en muchos casos, y en fauna lo vamos a tener que hacer, ¿ya? Ahora, si el paciente crítico lo pudimos estabilizar en la primera hora, ¿cierto? Lo podemos trasladar y ya pasa a un paciente urgente, ¿cierto? En donde vamos a poder ir evaluándolo cada una hora, vemos que el paciente responde a estímulo, recobra la hidratación, ¿cierto? Pudimos hacer algún tipo de vendaje, pudimos aplicar algún tipo de analgesia, vamos a ir estabilizando a este paciente y vamos a planificar su traslado, ¿ya? Esto en el mejor de los casos, obviamente, cuando ando con los fármacos adecuados, cuando ando, ¿cierto?, con fluidoterapia que le puedo otorgar a ese animal. Pero muchas veces igualmente van a tener que trasladar pacientes críticos. Y este traslado tiene que ser conversado,
¿cierto? Y esto es importante de acuerdo a la especie. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? En cuanto a traslado. Voy a darles un ejemplo para que lo conversemos, ¿cierto? Nos llegó en ese entonces una hembrita de aproximadamente 3 meses, se había rescatado de un foco de incendio muy cercano al foco, en la 7ª región. El animal se mantenía, ¿cierto?, postrado, estaba alerta, pero estaba postrado, no lograba apoyar sus extremidades y se mostraba agresivo en todo momento. Y lo encuentra bomberos hace 2 horas. Esa es la información que ustedes les dan cuando ustedes están tomando la llamada, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Vamos a categorizar al paciente para el equipo que está en terreno con el paciente o quien está recibiendo la llamada, ¿ya? Si tengo un tiempo de traslado grande al centro de rehabilitación, por ejemplo, 3 horas para un cachorro puede ser bastante, ¿ya? Puedo estabilizarlo previo al traslado, como yo les decía, puedo hidratarlo subcutáneo, puedo colocar una vía endovenosa, puedo colocar ya en algunos analgésicos, ¿ya? Si sé trabajar con esta especie, conozco la especie y tengo experiencia, lo voy a hacer. Si no, tengo que intentar vía telefónica, vía WhatsApp, lograr información, ¿cierto? Contactarme con los colegas que estén a disposición para tener más información y ver los pasos a seguir, ¿ya? Sí o sí, coordinar el recibimiento y enviar la información detallada, como ya les mencioné. ¿Para qué? Para que el equipo que lo está recibiendo tenga todos los implementos listos para su recepción, ¿ya? Todo el trabajo en terreno y en el centro de rehabilitación lo vamos a relacionar, vamos a trabajar de forma integrada, ¿cierto? Vamos a evitar la impronta, como ya les mencionaba, de forma estricta en cachorros y otros neonatos, ¿ya? Impronta y habituación son conceptos ahí importantes. Habituación principalmente hablamos ahora, el animal se acostumbra a la presencia del ser humano. A no ser que sea un animal con los ojos cerrados, generalmente ahí sí va a realizar una impronta, ¿ya? Con la primera persona que ve, ¿ya? Vamos a preparar, ¿cierto?, una dieta especial y el recinto para el paciente que estamos esperando, ¿ya? Conjunto, vamos a estar conversando. ¿Han avistado a la madre? ¿Han visto otro cachorro? ¿Quién podría monitorear la zona? Eso es importante. Yo siempre acá, bueno, conversando siempre con SAC, cuando nos ingresa algún cachorro, quedamos atentos con las personas, una persona común y corriente que hizo rescate, para que esté atento esos días, puede aparecer otro cachorro, incluso podría aparecer la madre que está buscando a las crías, ¿ya? Vamos a tener muy en cuenta el pronóstico de vida del paciente, como les mencioné, versus el pronóstico de liberación, ¿sí? Y otro punto vital para nosotros es la conservación de la especie. Si bien es cierto, vamos a estar trabajando con individuos, ¿cierto? Si ese individuo tiene un estado de conservación de amenazado, o de casi amenazado, vulnerable, o en peligro crítico, ¿cierto? Vamos a requerir mayores recursos y vamos a hacer un trabajo muy exhaustivo para su rescate, para su monitoreo, para todo su manejo y para su rehabilitación, ¿sí? El estado de conservación para nosotros es otro factor importante que se agrega al triage, ¿sí? ¿Por qué? ¿A qué es lo que voy? Existen obviamente especies que están en preocupación menor. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que no lo vayamos a atender si es que está quemado, ¿ya? Por ejemplo, un tiuque o un queltehue o un gorrión, ¿ya? Voy a nombrar igual al gorrión, aunque después vamos a conversar un poquito de la especie plaga, ¿ya? La especie es considerada invasora. Pero en el sentido ético, ¿cierto? Tenemos que hacer algo, ¿sí? Tenemos que aliviar a ese animal. Pero si estamos trabajando con una especie con un estado de conservación de muy alta vulnerabilidad, ¿sí? Los recursos van a ser distintos, el esfuerzo va a ser distinto, porque salvar un animal, un ejemplar de ellos, por ejemplo una hueña, tiene un impacto en las poblaciones, ¿ya? Si podemos liberar una hueña hembra
quiere decir que esa hembra probablemente se pueda preñar, ¿cierto? Y mantener un sustento de su población, que ya por el hecho de los incendios se están viendo muy afectadas, ¿ya? Entonces ese es el criterio que tenemos que tener en cuenta. Aquí les coloco una foto muy bonita que saqué, justo está la doctora Paula, con un cachorro de huiña. Fíjense ahí en la indumentaria de mascarillas, ¿cierto? Y ellos tienen tienen una unidad de neonatología maravillosa, en donde están aplicando muchas técnicas. ¿Para qué? Para que los animales no se habitúen a los seres humanos y este proceso sea el más adecuado desde que ingresan al centro. ¿Bien? Ahora, cuando vamos a hacer el triage presencial, ¿cierto? Con un carnívoro o con un ave, ¿qué es lo que vamos a evaluar, ¿ya? En cuanto al tema clínico médico? Probablemente nos vamos a encontrar con una deshidratación de moderada a severa, vamos a evaluar mucosas, ¿cierto? Vamos a ver la elasticidad de la piel, vamos a evaluar la cavidad oral para ver cómo está la consistencia de la saliva, ¿sí? Y dar un aproximado en cuanto al porcentaje de deshidratación que evaluamos en ese paciente. Si viene de un foco de incendio, ¿cierto? Muy probablemente va a haber inhalado humo y vamos a observar una disnea moderada, si es que no tenemos un traumatismo torácico evidente, ¿cierto? Si es que no tenemos un neumotórax, un hemotórax, o tenemos una ruptura de costillas, por ejemplo, alguna fractura costal, probablemente ese animal ya viene con un grado de inhalación de humo. ¿Qué es lo que más podemos observar? Quemaduras, ¿ya? En carnívoros, al salir huyendo, ¿cierto? Al tratar de subirse a un árbol por parte de los felinos o de los zorros, de tratar de correr, ¿cierto? Y huir hacia una zona segura, ¿cuáles son las primeras zonas en donde ellos tienen quemaduras? Principalmente cojinetes, ¿ya? El pelaje, muchas veces lo vamos a encontrar el animal con un olor, obviamente a pelo quemado, ¿sí? Las plumas también muy quemadas. Podemos tener quemaduras en las córneas, quemaduras en las orejas, en los carnívoros, etcétera, ¿sí? Y esto obviamente está agravando la deshidratación del animal que quizá ha estado sin ningún tipo de alimento y no ha podido beber agua en los días que ha estado escondido, en los días que ha estado huyendo. La quemadura va a proporcionar, ¿cierto?, que una pérdida de albúmina importante, y esa extensión de la quemadura me va a generar una deshidratación que va a agravar mucho más al paciente, ¿sí? Vamos a observar el estado de conciencia, ya lo conversé, si está alerta, deprimido, si está semicoma, si está con un delirio o está en coma, si no responde a ningún estímulo. Bien, esto lo vamos a observar, y este examen clínico, el primer abordaje, el primer triage, lo voy a hacer en minutos, ¿sí? Incluso antes de manipular al animal, si obviamente el animal está choqueado, lo puedo manipular, pero si estoy observando un animal de lejos, esto lo puedo observar, ¿ya? Ahora, la decisión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a iniciar una captura, vamos a hacer para traslado, vamos a hacer una captura para eutanasia, o necesito mayor apoyo, necesito trasladarlo a un centro de rehabilitación que me ayuden con la clasificación del paciente, tengo que llamar a alguien, ¿ya? Quiero colocarle algún analgésico, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Entonces voy a decidir el tratamiento inicial, ¿ya? Todas esas decisiones van a estar en la primera clasificación, ¿ya? Aquí hay algunas imágenes que es lo más común de encontrar, quemaduras con pérdida de epidermis, ¿cierto?, en los cojinetes, ¿ya? En donde estas lesiones se van a empezar a infectar rápidamente. Además, el animal tiene un dolor, una escala de Glasgow bastante alta, ¿ya? En cuanto al dolor. Y obviamente debemos hacer tanto un manejo analgésico como un manejo de contención adecuado. ¿Para qué? Para poder hacer una primera limpieza de forma a modo grosso, ¿cierto? A grosso modo, en el sentido de sacar la tierra, sacar el barro, si es que lo puedo hacer,
cuando ya he tenido más estable al paciente, cuando ya le coloqué oxígeno, cuando ya lo saqué de esta zona insegura en donde estoy haciendo el rescate, voy a poder hacer evaluaciones de las lesiones, ¿ya? Vamos a tener pacientes, ¿cierto?, con el pelaje quemado, pacientes muy deshidratados, con un compromiso de conciencia, etc. Ahora, cuando ya estoy haciendo, ¿cierto? Estoy haciendo mi clasificación dentro de lo primero, y quizás esto ya lo habló la doctora también, pero bueno, en carnívoros y en aves lo vamos a hacer, ¿cierto? En cualquier paciente debemos hacer, ¿cierto?, nuestra aproximación en orden para que no se nos vaya a ningún punto, y siempre estas mnemotecnias que existen nos van a recordar, ¿cierto?, los puntos más importantes. Primero vamos a evaluar, después del estado de conciencia, ¿cierto?, que ya lo mencionamos, a primera vista, obviamente después podemos hacer un examen neurológico, pero vamos a evaluar vías aéreas, ¿ya? El paciente está, en el caso de las aves, un signo muy notorio es una ventilación con el pico abierto, con la ranfoteca abierta. Eso es anormal, ¿ya? Eso puede ser producto de la manipulación de un estrés, que empieza a subir la temperatura corporal, o producto de las quemaduras, porque el animal igualmente está con una hipertermia, ¿cierto? Puede ser por una disnea marcada por inhalación de humo, ¿ya? Puede ser por un traumatismo torácico, etc. Pero una respiración con la ranfoteca abierta es anormal, ¿sí? En carnívoros, obviamente, un paciente que está jadeando, ¿cierto?, que está con un patrón respiratorio asimétrico o asincrónico, también van a ser algunos signos de alerta, ¿bien? Cuando revise las vías aéreas, también voy a evaluar las mucosas, ¿cierto?, para evaluar si este animal tiene un nivel de oxigenación adecuado o no, o si estamos en presencia de una hipoxia. Tiene la mucosa cianótica o está con la mucosa rosada, tiene alguna obstrucción de las vías aéreas. Recordar que las aves, ¿cierto?, en la parte superior de la ranfoteca, voy a tratar de no dar tanto nombre técnico para los voluntarios que están recién aproximándose a las aves, pero hablamos de la ranfoteca cuando hablamos del pico, ¿ya? En la parte superior tenemos las narinas, ¿cierto?, que son como las fosas nasales en mamíferos. Por lo tanto, con la ceniza, con la tierra, ¿cierto?, estas narinas pueden estar obstruidas, ¿ya? Va a ser importante observar si es que tengo tierra, si es que tengo algo que lo está obstruyendo, observar la cavidad oral y evaluar mucosas y ver si tengo algún cuerpo extraño, por ejemplo. En carnívoros, la misma manera. Carnívoros, ¿cierto? Obviamente siempre voy a estar pendiente de con qué especie me estoy trabajando. Si estoy trabajando con un zorro, con un juvenil de zorro, probablemente voy a poder capturar y manejarlo entre dos personas. Pero ¿qué pasa si me enfrento a un puma? ¿Ya? Vamos a hablar un poquito más adelante de carnívoros, pero en el caso de animales de alta peligrosidad, en donde el SAC activa su código rojo significa que pueden haber personas dañadas en presencia de estos animales, ¿ya? Esa captura no la van a hacer ustedes solamente pueden ayudar con fotos, videos y geolocalización. Encontramos un puma que está herido, se ve adulto, pueden dar algunas descripciones, ¿cierto? Pero ese trabajo tiene que ser por personal capacitado, ¿ya? Y probablemente ese animal va a tener que ser anestesiado a distancia, ¿cierto? Y va a tener que ser trasladado a un centro de atención especializada, ¿ya? De los centros que están ahora en las regiones con catástrofe, me salté un poquito las aves, pero lo voy a mencionar ahora al tiro, los centros con capacidad para recepción de pumas en este momento, en la Araucanía está la Clínica Veterinaria Metrenco con la doctora Nora Pren. Eso está confirmado, ¿sí? Eso ya lo tienen las colegas de las coordinadoras de emergencia Colmever. En Biobío no se encuentra la capacidad para recepcionar puma, en Ñuble tampoco, ¿sí? Y
a no ser que sea un cachorro, obviamente ahí es distinto, pero y si no, el animal tendría que ser transportado ya a la zona central, ya sea para Parque Safari o para el Zoológico Nacional. Bien, después de que estoy haciendo, ¿cierto?, esta primera observación de las vías aéreas, voy a ver el patrón respiratorio en la letra B o breathing, ¿cierto? Este patrón respiratorio es normal, el animal está realmente ventilando y esto tiene, controla, ¿cierto?, o le suplementa el oxígeno adecuado, o el animal, a pesar de que está intentando, ¿cierto?, ventilar, aún así sigue cianótico, aún así está muy alterado. Eso van a ser signos de que algo está pasando, ¿cierto? La letra C, voy a evaluar presiones. En el caso de carnívoros podemos usar toma de presiones con los monitores adecuados. En el caso de aves, lamentablemente, muchos de los equipos que están hechos para mamíferos no nos funcionan en aves, pero sí podemos medir el pulso, por ejemplo, en la arteria que pasa por justamente la articulación del radio ulna-húmero, ¿ya? Al ladito de la vena ulnar, donde nosotros podemos hacer una cateterización, ahí podemos medir el pulso en las aves, ¿ya? Y eso nos va a dar un poquito de información para ver cómo está el paciente, ¿ya? Pero obviamente estamos observando el estado de conciencia, el color de las mucosas, el patrón respiratorio, y vamos a empezar a ver el tema del circulatorio, ¿ya? Hubo una pérdida importante de sangre. Cuidado acá con las aves que están en muda, los pichones que están con los cañones, ¿cierto?, de las plumas nuevas en sangre, le llamamos, cuando recién están mudando ese pichón. Manipular estos pequeños es muy complicado si no lo sabemos hacer bien, porque del estrés se pueden lastimar algunas plumas y puede haber un sangrado importante, ¿ya? Entonces, probablemente el animal va a llegar hipotenso, va a llegar deshidratado, está hipovolémico, ¿cierto? Se van a hacer pacientes que van a requerir una asistencia rápida en cuanto a fluidoterapia, obviamente vía endovenosa o vía intraósea en el caso de las aves, para poder trabajar de forma adecuada. Vamos a evaluar en la letra D la disfunción neurológica, ¿sí? Este animal está respondiendo a estímulos o está en un estado deprimido, ¿cierto? O está en un semicoma, incluso solamente está respondiendo a estímulos nociceptivos, perdón, pero no está alerta. Eso va a ser muy importante también. Generalmente, pacientes con inhalación de humo vamos a tener una disfunción neurológica y el paciente va a estar discognitivo. Ya puede que esté con los ojos abiertos, pero eso no significa que está consciente. Por eso el aporte de oxígeno va a ser sumamente importante, ¿ya? Luego que hago toda esta primera enfoque, todo este primer abordaje, vamos a pasar a una examinación general, ¿ya? Ahora, para mostrarles, ¿cierto?, cómo podemos hacer la primera parte del aporte de oxígeno, existen jaulas de oxígeno especializadas en caniles UCI, en las clínicas veterinarias, hay algunos centros de rehabilitación que también cuentan con ello, pero en terreno, en general, ¿con quién nos podríamos ayudar? Con los bomberos. Ya hay muchos bomberos que ya en sus carros, ¿cierto?, están implementando estos dispositivos, estos circuitos con estas mascarillas adecuadas para gatos y perros, y algunas de ellas nos podría servir también para un carnívoro silvestre o incluso para un ave, ¿sí? Pero lo ideal, ¿cierto?, es que ya cuando el paciente esté hospitalizado tenga una opción, ¿cierto?, la que sea. Ustedes aquí van a ver muchas opciones, sea con mascarilla, sea en jaula, sea a flujo libre, etcétera, ¿ya? Pero ¿qué es lo que vamos a tratar de entregar? Es un aporte de oxígeno adecuado para la patología con la que estamos trabajando, ¿ya? En el caso de pacientes con intoxicación por monóxido de carbono, vamos a necesitar sí o sí que tenga un flujo alto de oxígeno, ¿ya? Es decir, que la jaula contenga por lo menos un 80-90% de oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, voy a necesitar probablemente un concentrador de oxígeno para llevar a cabo esto, y además, en jaula de oxígeno, yo con fauna silvestre obviamente no lo voy a estar tocando, no lo voy a estar manipulando, y el animal va a estar
tranquilo recibiendo este suplemento de oxígeno, ¿sí? Ahora, aquí les muestro algunas jaulas, ¿cierto?, que existen para el trabajo con estos pacientes, ¿ya? ¿Qué tipo de aves vamos a poder encontrar? ¿Ya? Y con esto estoy terminando la parte de urgencia y primera fase, me falta la otra de carnívoro. ¿Qué es lo que podemos, qué es lo que necesitamos y qué es lo que podemos hacer, ¿cierto? Vamos a necesitar un espacio tranquilo, idealmente que no esté en una clínica veterinaria con perros y gatos, tiene que ser un lugar aparte. Si estamos en un hospital de campaña, puede ser con un canil, ¿cierto? En un lugar oscuro, silencioso, en donde no haya tránsito de personas, ¿ya? En el mejor de los casos, si contamos con un hospital veterinario en el que puedan recibir fauna silvestre, vamos a poder tener acceso a todo esto, ¿cierto? Bombas de infusión, bombas de jeringa, un espacio más tranquilo, lo que sea, ¿ya? En el caso de las aves, en este periodo, ¿cierto? Y en incendio, lo que vamos a encontrar pueden ser polluelos, ¿cierto? Con distintos grados de crecimiento, distinto también estado nutricional, ¿ya? O paciente choqueado, un paciente choqueado ya sea por inhalación de humo, sea deshidratado por el calor, la sofocación, ¿cierto?, del ambiente, un paciente atropellado, ¿ya? Es muy común, bueno, durante todo el año recibir rapaces nocturnas que están comiendo alguna presa, ¿cierto?, algún roedor, alguna ave pequeña o lagartija que ha sido atropellada y están alimentándose en carretera, y son posteriormente atropelladas porque se encandilan con la luminaria, ¿cierto?, de los automóviles y lamentablemente llegan con un TEC, ¿ya?, con un traumatismo encefalocraneano, en donde el manejo es mucho más intensivo. Podríamos tener también otra charla totalmente aparte para pacientes neurocríticos. Pero esos son los casos que a ustedes les van a tocar, ¿ya? En cuanto al manejo de aves silvestres, si me encuentro con esta ave en esta condición, ¿ya?, en donde probablemente la ave va a estar con las extremidades frías, puede que esté parpadeando, pero no responde a otros estímulos, probablemente este ejemplar sí lo van a poder manipular de una manera más fácil, ¿ya? En aves, siempre trabajar con guantes de cuero, ojalá más largos del codo, guantes de soldador, que es lo más simple de encontrar, y toallas o mantas gruesas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tapar la visión del animal, cerrar las alas, ¿cierto?, y proteger frente a cualquier tipo de movimiento rápido en donde el animal está intentando huir. Los puntos críticos para la manipulación de aves silvestres, en el caso de las aves rapaces, son la ranfoteca, el pico, y los miembros posteriores, las garras. ¿Ya? Siempre lo primero que yo debo manipular al momento de acercarme a un ave, sea que esté consciente, alerta, como estos polluelos aquí, o que esté con un estado alterado de la conciencia, son sus miembros posteriores, y debo tomarlo desde el tarso metatarso, ¿ya? Las aves tienen distintos huesos que están fusionados, por lo tanto va a ser importante, bueno, en el caso de los colegas más especialistas, ¿cierto?, ya conocen la anatomía, pero para los que no la conocen, ¿cierto?, en las patitas, estas aves tienen cubierta de plumas, las rapaces nocturnas, ¿ya? No van a ver ustedes claramente las escamas. Esa es la zona donde ustedes debiesen tomar, ¿ya?, ambas patitas, ¿ya?, o con una mano, ¿cierto?, siempre dejando un dedo entre las dos patitas. ¿Para qué? Para tener el mejor soporte y evitar cualquier tipo de fractura. Recuerden siempre, este animal no sabe qué está pasando, no sabe que lo están ayudando, ¿ya? Entonces puede hacer un movimiento brusco e incluso podemos tener fractura por tratar de ayudar a un animal, ¿ya? Guantes entonces de cuero, mantas, ¿ya? Voy a tomar de los tarsos metatarsos a estas aves, voy a inmovilizar sus garritas y con la manta yo voy a tapar las alas, voy a tapar la visión y lo voy a poder movilizar hacia una caja de transporte. La caja de transporte idealmente, aquí no está, ¿cierto? Idealmente debe tener otra toalla para que el animal se pueda
puede tener un buen sostén o alguna percha, algún tronco en donde el animal pueda hacer el estímulo de agarre, ¿ya? Y de esa manera va a estar más tranquilo y se va a poder trasladar. Siempre con la jaula tapada, tapar la visión de todos estos pacientes, vamos a disminuir el nivel de estrés. Ahora, en un examen clínico más acabado, después del ABCD, ¿cierto? La distinta escuela de medicina veterinaria y las asociaciones de veterinarios a nivel internacional, ¿cierto? Tienen una serie de mnemotecnias para trabajar con distintos sistemas e ir examinando al paciente, ¿ya? En la primera parte, ¿cierto? Siempre vamos a ver las vías aéreas, que ya lo comenté, cardiovascular, ¿cierto? En donde vamos a evaluar el pulso, las mucosas, la temperatura, si es que puedo tomar presiones arteriales lo voy a hacer. Luego voy a ver si todo el respiratorio, ¿ya? Si es que puedo tomar, obviamente, esto ya es después del triage inicial, si es que puedo tomar radiografías, etc. En el caso de mamíferos, ¿cierto? Voy a evaluar el diafragma, cómo está la pared abdominal, voy a hacer una palpación en carnívoro. Si es que puedo hacer una AFAST, también muy recomendado, es una ecografía rápida, ¿ya? Que acá la tengo también, ya se utilizan los mismos puntos en carnívoros que en carnívoro silvestre que en perro o gato, ¿ya? Vamos a hacer una visión en 4 cuadrantes. ¿Para qué? Primero para descartar si hay líquido libre, para evaluar cómo está la vejiga. En el cuadrante 3, fíjense acá, vamos a evaluar los riñones. No me voy a ir en profundidad con esto, pero sí para que ustedes sepan que esto lo hacemos, y esto se puede hacer si contamos obviamente con los equipos, ¿ya? Vamos a evaluar también el hígado, ¿cierto? Y en todos estos cuadrantes podemos evaluar la presencia de líquido libre. Es que esto es una de las primeras cosas, el animal está con una hemorragia interna o no, ¿ya? Producto de cualquier tipo de traumatismo. Recuerden, estamos hablando de pacientes quemados, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Los pacientes empiezan a huir, ¿cierto? A escapar, y lamentablemente se encuentran con las carreteras, son atropellados, son atacados por perros. Por lo tanto, acá vamos a tener un paciente politraumatizado que además tiene quemadura de alta gravedad. Bien, y para hacer una TIFAS, ¿ya? Para seguir evaluando respiración, vamos a tener 3 puntos en donde vamos a evaluar también zonas en donde podamos ver los campos pulmonares, si hay líneas beta o no, es decir, si hay signos de neumotórax, de hemotórax, y obviamente en el caso de animales geriátricos ya podemos estar pensando en neoplasia, otro tipo de cosas, pero acá lo principal, para que ustedes sepan, si ustedes se entrenan en esto, obviamente esto que está enfocado para medicina de animales pequeños, se puede trabajar en muchos otros animales. Ahora hay especialistas en ecografía de animales silvestres, tanto en mamíferos como aves, se pueden hacer ecografía en reptiles, es decir, la medicina de fauna silvestre ha avanzado muchísimo, ¿ya? Luego, después de seguir con el abdomen, vamos a evaluar toda la columna espinal, ¿cierto? Todas las vértebras, ¿cierto? Del segmento cervical, torácico, toracolumbar. En el caso de las aves tenemos también distintos segmentos que están fusionados para que ustedes lo sepan, ¿ya? Pero es importante la palpación, la radiografía para ir descartando lo peor, que serían luxofracturas o fracturas completas de columna, ¿bien? Vamos a evaluar siempre la cabeza, ¿cierto? Esto incluye ojo, los pabellones auditivos, en el caso de carnívoros, ¿cierto? La cavidad oral, si hay alguna fractura de diente, etc. Y en el caso de las aves, vamos a evaluar la ranfoteca, ¿cierto? Cómo está el paladar duro, ¿cierto? Cómo está la hendidura palatina, en fin, cómo está el color de la lengua, cómo está la orofaringe, ¿ya? Y así, fíjense ustedes que toda esta mnemotecnia nos va a recordar los puntos importantes. ¿Bien? Bien, esta es la primera parte, ¿ya? No sé si llevamos mucho tiempo, Gemita, no sé si hay dudas hasta este momento. Tengo la otra parte para conversar un poco de
de carnívoros, un poquito más en extenso, pero no sé cómo vamos, si hay preguntas. Hay una sola pregunta en el chat, yo ahora estoy volviendo a poner, si hay alguien que tiene alguna consulta, la estoy poniendo acá en el chat. Voy a prender mi cámara para que me vean. Mira, la pregunta es, consulta, en caso de tener planificada una captura de un individuo, y es un caso hipotético, aparezca otro individuo que presenta shock o está en estado grave, ¿se debe solicitar autorización de todas formas o se realiza captura del individuo más el afectado? Ya, eso está acá, ¿cierto? Sí, está en el chat, sí. Ya. Ya, todo esto va a depender de la especie, chicos. Si ustedes tienen planificado un rescate, ¿cierto? Porque ya conocen el territorio, se observó por varios días, por ejemplo, un zorrito con ciertas quemaduras y ustedes van por ese individuo, pero en el momento en el que están ahí, ¿cierto? Aparece otro zorro, otro animal quemado, obviamente si ustedes cuentan con los insumos, cuentan con el equipo necesario para tener un equipo mínimo de 2 personas y generar esa otra captura, lo pueden hacer sin ningún problema. Obviamente todo depende de las condiciones en las que ustedes estén desplegando en el territorio y con la especie que estén trabajando, ¿ya? No hay ningún problema en eso. Todo depende de cómo ustedes se planifiquen y cómo ustedes trabajen y del nivel de peligrosidad con los que se estén enfrentando. ¿Bien? Ahora era, a ver si hay otra consulta. Sí, por acá Gloria Loyola. Que debe ir en el KIP. Aquí ya Ya, empezaron buena ya. pregunta. Sí, buena pregunta. Ya, bueno. Esto también, obviamente enfocándonos, yo esta charla es de carnívoros, ¿cierto? Y de aves, pero muchas veces cuando uno va a hacer estas tareas de rastrillo, tengo que estar pensando una diversidad de especies con las que me puedo encontrar, ¿ya? Voy a ir respondiendo las preguntas mejor y les voy a ir mostrando algunos implementos que justamente quería mostrarles para que podamos conversar. ¿Ya? ¿Qué es lo que debería yo llevar? Aparte de insumos médicos, yo tengo que trabajar con llevar redes. ¿Se ve, cierto? ¿Se ve la imagen? Sí, se ve. Ya. Sí, sí se ve. Aquí están las toallas, ¿cierto? Que yo les mencionaba, los guantes, ojalá de nitrilo, ¿ya? Nitrilo sin polvo, en el caso de que me encuentre con anfibios, ¿ya? Porque ellos son muy complejos, vamos a hablar de anfibios en otra charla. Puedo llevar chinguillos de distinto tamaño, en el caso que tengo que manipular animales, ¿cierto? Este mango nos da un poco una distancia de seguridad para el operador. Solamente si lo sé ocupar bien, solamente si tengo experiencia voy a utilizar lazo de ahorque, ¿ya? Si no, esto puede ser muy traumático para el animal y puede generar lesiones. Aquí están los guantes de cuero que le mencionaba, ya caperuzas, si es que tengo para el manejo de rapaces, viseras, si es que voy a trabajar con un ave, sea una garza o sea un cóndor, ya hay distintas especies de aves que tienden a atacar los ojos del operador, por lo tanto debo también protegerme, ya sea un casco con visera o sean lentes protectores, ya. En el caso de las jaulas de transporte, ya voy a necesitar distintos tipos de kennels, ¿cierto? Distintos tipos de caniles con distinto tamaño, pensando en los animales que me voy a encontrar, ¿ya? Y en el kit de emergencia que tú me mencionas en cuanto a insumos, siempre deben tener una cajita con fármacos de urgencia, ¿ya? Atropina, epinefrina, algunos fármacos, si es que es posible, de sedación, diazepam, midazolam, los anestésicos, ¿ya? Esto va a ir a cargo del médico veterinario que está a cargo de la cuadrilla y que tiene experiencia en fauna silvestre, ¿ya? Voy a llevar todo tipo de vendas para hacer cualquier tipo de vendaje, ¿ya? En el caso de que haya alguna hemorragia activa, obviamente, venda Coban, gasa, ¿cierto? Voy a llevar suero, si es que tengo que administrar suero de manera urgente a algún animal,
También puedo andar con catéteres, distintos tipos de bránulas con distintos tamaños para colocar una vía endovenosa, ¿ya? Debo llevar agua también para los rescatistas y en el caso de que encuentre un animal que está muy quemado, incluso puedo colocar agua, que esté obviamente agua mineral sin gas, lo puedo aliviar y bajar la temperatura del animal para poder disminuir la hipertermia rápida. Eso también se puede hacer, ¿ya? Obviamente en pacientes de pequeña superficie como las aves, esto puede conllevar posteriormente a una hipotermia muy rápida, pero esto lo tengo que, obviamente, tener el criterio, ¿cierto? Para saber con qué paciente voy a trabajar, ¿ya? En el caso de carnívoros que estén con signos de inhalación de humo, signos de intoxicación, idealmente yo pudiese estar, ¿cierto? O tener a mi equipo con por lo menos con un tanque de oxígeno portátil, ¿cierto? Que estuviera en el hospital de campaña, o tener un concentrador de oxígeno. Si eso no es posible, obviamente, por lo menos que esté el animal en un lugar con mejor ventilación, ¿cierto? Para que pueda respirar de una mejor manera, ¿ya? Si este paciente ya presenta edema pulmonar, vamos a utilizar otro tipo de fármaco. Obviamente esto depende caso a caso, ¿ya? Esto ya lo conversamos, pero era para que tenerlo, hacer otro reforzamiento, ¿cierto? Siempre considerar el estrés de la captura, considerar los huérfanos que yo puedo encontrar y de qué especies son y en qué edad los voy a encontrar. Todo esto conlleva un desafío en cuanto a sus requerimientos nutricionales, qué tipo de alimentos les voy a entregar, ¿ya? Y por lo tanto voy a necesitar un manejo de paciente crítico pediátrico, ¿ya? Que es muy distinto a un paciente adulto. Vamos a tener otro estrés metabólico, otra aproximación con el paciente, ¿ya? Siempre teniendo en cuenta esta habituación que el huérfano puede tener con el rescatista, ¿ya? Ya conversamos de la transmisión de patógenos que pueden ser altamente contagiosos entre pacientes que están inmunodeprimidos por el estrés o que yo puedo transmitirle a los animales, o en el caso de hospitales de campaña en donde ustedes tengan que compartir el espacio, ¿cierto? Con los pacientes de animales pequeños, perros y gatos que se están atendiendo en un sector, debo tener los límites claros de bioseguridad, pediluvios, tener las alas, ¿cierto?, de zona sucia, zona limpia, un área totalmente aparte para fauna, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque trabajar en un centro de rehabilitación solo con fauna silvestre es una cosa, pero estar en emergencia y tener que adaptarnos a un colegio, adaptarnos a una cancha o a una media luna de rodeo, establecer un hospital de campaña en una pesebrera es muy distinto, y ahí vamos a tener que estar bien pendientes de no estar transmitiendo patógenos. Bien, fíjense acá, bueno, hay varias fotografías por todas las redes sociales con los colegas de UFA atendiendo un pequeño zorrito, ¿ya? Con lesiones, este chiquitito, además de haber sido rescatado de una zona compleja, tenía signos de distemper canino, había hiperkeratosis en su cojinete y una serie de otros signos. Entonces, hay enfermedades que están siendo transmitidas desde los perros a fauna silvestre y nosotros somos el factor de cambio, ¿ya? ¿Por qué? Porque con todo el contexto siempre de emergencia, de urgencia, van a ser animales estresados por largo tiempo, ¿ya? Y esto puede conllevar que el animal esté susceptible a una serie de patógenos. Y no he hablado nada acá de miopatía por captura, ¿ya? Solamente lo voy a mencionar, pero es un tema vital de conversar. Yo creo que la doctora conversó mucho de miopatía porque en cervídeos es muy importante el tema, pero en carnívoros también puede ocurrir y en aves silvestres también se puede desarrollar, ¿ya? Una miopatía es un daño, es una necrosis que ocurre a nivel muscular, ¿ya? A tal nivel que empieza a haber una destrucción masiva de fibras musculares, una liberación de mioglobina. Esta mioglobina llega al torrente sanguíneo, va a llegar a los riñones, va a haber una destrucción también a nivel de tubular, ¿cierto? Y vamos a observar animales con fallas renales que van a ser letales.
Esto en los casos en donde los podemos pesquisar. Muchas otras veces vamos a ver los signos agudos de estrés, una muerte súbita, o en otros casos vamos a ver postración, temblores, ¿cierto? Algunas fasciculaciones en los distintos miembros. Podemos incluso ver convulsiones en las aves. Pero yo diría que la miopatía dentro de las especies en donde está más estudiada es en cérvidos, en carnívoros, ¿ya? En aves todavía falta bastante estudio con respecto a miopatía y lamentablemente cuando ya hay signos en donde lo estamos observando es muy difícil controlarlo. Lo más importante acá es evitar el estrés al máximo, ¿ya? Ya conversamos el tema de quemadura. Podemos usar una serie de insumos ya de medicina humana. Tenemos distintos tipos de apósitos que nos van a disminuir la frecuencia del cambio de vendaje. Eso es súper importante en fauna silvestre, en donde generalmente todo manejo es bajo anestesia. En animales inmunodeprimidos, con bajo peso, con un estado nutricional complicado, generar tantas anestesias también puede ser contraproducente, ¿ya? Entonces tenemos que conocer sobre manejo avanzado de heridas, complementar un poquito el trabajo. Nosotros ahora con Colmevet estoy intentando que se compren estos insumos que son más especializados, pero que en fauna los necesitamos y lo vamos a estar derivando a las distintas regiones, ¿ya? El manejo del dolor también es vital. Hay que trabajar con analgesia multimodal, dependiendo de la vía, ¿ya? Que ustedes tengan disponible, vía endovenosa o intraósea, ¿cierto? Pero la analgesia desde los primeros momentos está corroborado, ¿cierto?, científicamente, que va a disminuir el tiempo que ese animal se demore en cicatrizar las lesiones. Vamos a tener una mejor respuesta favorable en distintos momentos desde que se genera la lesión, ¿cierto? Desde el proceso de angiogénesis, ¿cierto? Proceso de cicatrización, de contracción, y en donde vamos viendo el tejido de granulación, todo ese proceso, ¿ya? Generalmente para las lesiones que cicatrizan en segunda intención, debe estar acompañado de un manejo del dolor adecuado por las especies, ¿ya? No sirve de nada tener las mejores instalaciones, el mejor, no sé, a veces han ocurrido cosas, pero no le estoy dando ningún tipo de analgesia, ¿ya? Solamente le estoy dando un AINE, ¿ya? En bolos, ¿ya? Entonces, por favor, actualizar, ¿no es cierto? Conversar, preguntar, leer. Tenemos que actualizarnos y hay una infinidad de recursos ahora que podemos utilizar afortunadamente en nuestros animales, ¿ya? La lidocaína es un gran apoyo tanto en infusión como en infiltración, ¿cierto? Como en instilación y en bolos también para el manejo de heridas. Vamos a hablar de carnívoros no felinos. En felino la lidocaína es tóxica, no se debe administrar endovenoso, pero sí la voy a mencionar mucho tanto en aves como cérvidos, como carnívoro, ¿ya? Y es un insumo barato que lo pueden tener a mano y por favor ocúpenlo, ¿ya? Infusiones de dexmedetomidina, si la tienen a mano y tienen bombas de infusión, usarla, ¿ya? Infusiones de tramadol, lidocaína, ketamina, o infusiones de ketamina, eso funciona muy bien en felinos, ¿ya? Opioides, si tienen la posibilidad de tener opioides de más alta potencia, como el fentanilo, como la metadona, también los resultados que pueden ser muy buenos, ¿ya? Pero siempre traten de acompañarse del colega que tenga más experiencia en fauna. Los opioides son complejos porque pueden haber efectos adversos, pueden generar hipotensión, pero en cuanto al manejo del dolor, obviamente son las mejores herramientas con las que tenemos en estos momentos, además de la analgesia multimodal, ¿cierto? Puedo estar usando un AINE a ritmo horario, cada 6 horas, cada 8 horas,
puedo estar con una infusión constante, puedo tener un bloqueo regional, puedo tener algún parche de fentanilo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo va a ir dependiendo del caso clínico que tenga. ¿Bien? Y no me quiero alargar más. Estas son algunas imágenes ya de cómo capturar un zorro, de cómo acercarme. Fíjense acá en cuanto a realizar un bozal de forma práctica, ¿cierto? Con un cordón del zapato, con una cuerda, con una gasa. Esto nos va a ayudar muchísimo para trabajar con estos carnívoros. Fíjense acá en los guantes de cuero, cómo lo trasladan, aquí están los colegas de LUFA, cómo traslada la doctora Carolina este zorrito con la visión tapada, ¿ya? El animal está sedado, pero igualmente ellos lo trasladan con todas las medidas de bioseguridad. Acá pusieron una fotografía para que nosotros digamos, no, así no se manipula un zorro, no es como un gatito ni un perrito, esto puede conllevar un ataque, ¿cierto? Una mordedura en cualquier momento. No trabajar con los animales así como si fueran perros y gatos, ¿ya? Esto tiene que ser un enfoque distinto. Hay algunos personajes que se repiten en las escenas de incendio. Siempre lo tengo que mostrar este personaje porque en todos los incendios forestales aparece, ¿ya? Y lamentablemente llega a tomarse fotografías, a decir que está autorizado, una serie de cosas. Entonces es importante conocer qué es lo que se puede hacer, con quiénes podemos trabajar. Siempre asegúrense de que la persona quien va a estar a cargo de ustedes sea alguien con competencias, ¿cierto? Que estén certificadas, sea un colega de CONMEDEF, de AMEDEFA, de algún centro de rehabilitación, de una universidad, y de esa manera ir construyendo los equipos, ¿ya? Algunas fotografías de pacientes felinos que ya los conversamos, ¿ya? En el caso de Puma, por favor, no hacer ningún tipo de improvisación, siempre se debe hacer un llamado al SAG estricto porque este es un código rojo en cualquiera de las regiones, ¿ya? Pero si nos encontramos con un puma muerto, muy importante, chicos, ayúdenos a hacer registro, es muy importante para MBF, para el Colegio Veterinario, y para poder entregarle esta información luego al SAC, dónde se encontró el animal, si tenía lesiones de quemaduras o no, si fue atropellado, si estaba cercano a una carretera, ¿ya? Esto va a ser vital porque esta zona la vamos a poder monitorear a mayor largo plazo, ¿sí? Ahora, si un animal está herido, pero está con este grado, está consciente, obviamente no nos vamos a acercar, ningún voluntario se debe arriesgar, ¿ya? Y esto se tiene que hacer un llamado. Lo único que se podría hacer es sacar a las personas, darle un perímetro al animal, sacar a todos los perros y gatos que puedan haber en el sector y tratar de observar desde la distancia qué es lo que hace el animal, dónde se refugia, si se sube a un árbol, se esconde en algún lugar, ¿ya? Eso sí se puede hacer, ¿cierto? Registrar y monitorear a distancia, ¿ya? Algunas de los trabajos que se hacían en Amazonía con otros pacientes, los incendios forestales no solamente están en Chile, sino que están en toda Sudamérica. Un paciente carnívoro, ¿cierto?, de alta peligrosidad, vean aquí que está sedado, está con la visión tapada, está monitoreado completamente, están con sus quemaduras, ¿cierto?, en los cojinetes, y luego va a quedar con sus vendajes asociados al manejo, ¿ya? En cuanto a la vía aérea, lo mismo, es muy similar a felinos de pequeño tamaño, pero obviamente todo lo voy a trabajar con paciente anestesiado y con un mayor nivel de seguridad en el equipo y solamente con personal de SAC y personal muy capacitado que haya hecho anestesias en Pumas, por ejemplo, que haya hecho monitoreo, que haya hecho captura en vida libre. Esos profesionales sí van a poder trabajar en esto, ¿ya? Bibliografía.
Hay muchos chicos, mucho. Si alguien quiere tener mayor contacto para preparar a sus equipos, o a alguien le interesa este tema, o incluso alguien quisiera venir a hacer práctica, están las puertas abiertas acá en la Universidad San Sebastián en Puerto Montt. Espero que no tengamos incendio en la región de los lagos, pero probablemente puede que suceda, entonces estamos preparándonos siempre, ¿ya? Para todo tipo de pacientes, ¿ya? Aquí tenemos otras, los quiques, la doctora Paula quizás alguien mencionó ayer o quizás no, pero estos son otra especie que puede llegar, ¿cierto? Pacientes que son complejos por la agresividad, y por el ímpetu que tiene y por el espacio que tenemos que darle. Ya no me va a dar el tiempo para hablarles en detalle, pero también son pacientes con los cuales tenemos que trabajar. Otra especie de mustelido, los chingues. Aquí la bioseguridad va a ser vital, ¿ya? Si les llega algún cachorro de chingue, no duden en contactarse con nosotros para poder apoyarlo. Y bien, para ir terminando, solamente algunas indicaciones en cuanto al transporte que ya las he mencionado. De todas maneras, tener un contenedor adecuado a la especie, si es un reptil, si es un anfibio, si es un carnívoro, si es un ave, ¿ya? Depende mucho de la distancia que voy a trasladar, cuántos animales, ¿cierto? Tengo que trasladar. Cada animal es individualizado en su cajita de transporte. No tiene que tener visibilidad o lo menos posible hacia el exterior, pero tiene que estar bien ventilada la caja, ¿ya? Colocarle un buen sustrato para que el animal vaya con un buen soporte. Ojalá el transporte sea en la cabina del vehículo para controlar el tema del aire acondicionado y tener mejor temperatura. Debe manejarse a una velocidad moderada, ¿ya? Y si el trayecto es largo, mínimo se tiene que detener el chofer cada 1 hora, ¿ya? 2 horas con paciente crítico es demasiado, tiene que ser mínimo cada 1 hora, o si llevo al paciente en la cabina, ¿cierto? Lo puedo ir chequeando, ¿ya? La conducta, el patrón respiratorio, en fin. Silencio y sin música, así se trabaja con fauna, sea en un traslado o sea en el manejo con la manipulación. Ya la temperatura va a estar adecuada dependiendo de la especie, pero en general 24 grados sería lo ideal. Obviamente a veces no lo logramos cuando estamos en estos lugares sofocantes de más de 35 grados, por lo menos bajar la temperatura menor a 30 grados ya le va a ayudar muchísimo a este paciente, ¿ya? En el canil no tiene que ir con agua, tampoco tiene que ir con comida, ningún tipo de aromatizador, ya nada de estar sacándole fotografía con flash, una serie de cosas básicas, pero la hay que volver a mencionarla, ¿ya? Para terminar, registren todo, chicos, los cadáveres, registren los lugares donde los encuentran, ya sea en carretera, en zonas perifocos, en zona rural, ¿ya? Estos son registros que nosotros guardamos de los incendios del 2017. Ojalá podamos tener reportes ahora para poder trabajar de forma adecuada, ¿cierto? Y trabajar en pro de un monitoreo y una posterior liberación. Eso es lo que esperamos realizar, ¿ya? Bueno, esta era la charla de hoy día. Traté de resumir mucho, o sea, hablar de fauna es súper complicado en un poquito rato, y además trato de no extenderme tanto por el cansancio que pueden tener ustedes, los chicos de terreno sobre todo. Así que primero, bueno, agradecerles la paciencia para escucharme, las ganas de estar acá, son hartos, deben haber colegas, estudiantes, muchas gracias a todos por estar presentes, y cualquier pregunta, lo que necesiten, podemos conversar. Muchas gracias, doctora Violeta. Gracias a los cerca de 100 asistentes Gracias. que hubieron. Así que no sé si hay preguntas, Gemita, algún comentario. No, es que el comentario que muchos agradecimientos, y bueno, que el comentario de aportar de la georreferenciación que estábamos hablando en interno con Lumás, ya, y ahora hay hay reloj también que te va marcando también la georreferenciación, que son digitales, que uno los puede también hacer, y te marcan las rutas, que
los que trabajamos en fauna lo ocupamos bastante para marcar rutas de monitoreo o de censo cuando estamos censando. Súper bueno este dato ahí en el chat, sobre todo cuando no hay internet. Sí. Hay estudiantes que preguntan cómo pueden acceder a prácticas. Y acá, gracias a todos, gracias a ustedes chicos por estar acá. Muchas gracias. ¿Cómo se puede acceder a capacitaciones siendo estudiante? Sí, bueno, a todos los que se quisieran dedicar a fauna silvestre, ¿cierto? Es un camino largo, hay que ir haciendo estas capacitaciones, cursos y todo. Voy a dejar igual mi correíto acá abajo, si alguien quiere venir a hacer práctica o lo que sea durante el año, ¿ya? Y obviamente si nos seguimos coordinando con los colegas de la Araucanía o de otras regiones, estamos pensando obviamente hacer capacitaciones, ojalá poder hacer capacitaciones presenciales después ya cuando esto pase, ¿cierto? Tenga un poquito más de calma, pero están las puertas abiertas, ¿ya? Hay varios estudiantes míos en la charla, gracias chicos. Bueno, ¿Sí? gracias chicos, sí. Muy bueno. Los estudiantes Hay una preguntita bueno. acá, sí, dice, para un estudiante, ¿hay forma de aprender cómo manejar estos animales, especialmente a los agresivos como el quique? Sí, claro que sí, o sea, obviamente capacitándote, primero observando cómo se hace el manejo, ¿ya? Con los quiques depende de la edad, ¿ya? En un animal, pero igualmente los cachorros son unos diablillos, o sea, hay que tener harto ojo, pero si tienes que hacer una anestesia para poder hacer una curación con un quiche, lo que sea, obviamente esa anestesia tiene que ser basada en un protocolo anestésico que ojalá te hayas basado si no hay un protocolo anestésico para quique, te puedes basar de otros mustélidos que estén, ¿cómo se llama? Reportados en la literatura. Hay mucho trabajo en hurones, hay trabajo en bisones, hay especies en otros mustélidos de Sudamérica. Entonces, muchas veces podemos hacer extrapolar de esta manera. Y en cuanto a la contención física, todo depende del lugar y cómo esté, ¿cierto? El quique es un animal muy territorial, solitario, solamente vas a ver grupos cuando está una hembra con cachorro o cuando en época de reproductora. Una hembra con cachorros es terriblemente territorial, entonces va a depender del momento y de la situación, si tú lo vas a poder realmente manipular o si tienes que intentar hacer una captura con una jaula o lo que sea, ¿ya? Por ejemplo, los quiques que llegaron a las colegas de la UDEC estos días, los cachorritos están afortunadamente en buenas condiciones y obviamente aparecieron porque o la madre tuvo que huir o la madre lamentablemente falleció. Entonces, dependiendo de la edad del pacientito, vamos a poder trabajar con ellos, ¿ya? Súper. Sí, a ver, pregunta si la grabación se va a compartir. Sí, ahí están respondiendo ustedes, ¿ya? Así que por el canal de YouTube, qué bueno. Sí, para los que lo necesiten, para que quienes lo quieran, no hay ningún problema. Así que recordarles de nuevo a todos, mucha fuerza a quienes están en terreno. Esto no va a parar, ¿cierto? Los colegas van a estar saliendo todos los días. También gracias, Gemita, por coordinar todo esto. Creo que es importante ir uniéndonos, ¿cierto? Ojalá pudiéramos capacitarnos más estrechamente y con más calma durante el año. Ojalá que lo podamos hacer ya después, los próximos meses. Sí, porque se nos viene igual la importancia de poder después restaurar los ecosistemas que están quemados y muchos de esos ecosistemas dependen de esta fauna que nosotros estamos rescatando. Era lo que ayer hablábamos con respecto al monito del monte, sobre el zorro, sobre todas las especies de fauna silvestre que son importantes en los roles biológicos que cumplen entre las interrelaciones dentro de los ecosistemas y sobre todo en el ecosistema de bosque, que es un ecosistema que está muy Presionado y fragmentado. presionado, claro, que está completamente limitado, a veces en espacio,
Hay un gran problema, sobre todo el bosque nativo que nosotros tenemos y que es muy importante porque son especies endémicas únicas en Chile, igual que la fauna que nosotros tenemos. Por algo somos un hotspot de biodiversidad a nivel mundial. Y eso tenemos que recordarlo, valorarlo, así que feliz que alumnos de veterinaria se quieran dedicar a esto, a fauna silvestre, porque como nosotros siempre decimos, una sola salud, esto tiene que ver con una sola salud. Al proteger los ecosistemas, protegemos la vida nuestra, porque protegemos los cursos de agua, protegemos el oxígeno que estamos, aminoramos todo el tema del cambio climático. Entonces, es muy, muy, muy importante que los alumnos quieran aprender sobre fauna silvestre, sobre flora igual. Yo los invito también a saber sobre eso. Así que eso, agradecida también a todos los que participaron, tal como lo decía Magno, estuvimos casi 100 personas en un momento, interesantísimo las dos charlas que hemos tenido. Yo creo que vamos a tener que hacer una de anfibios a lo mejor, porque también es importante el tema anfibio, así que a rescatar nuestra flora y nuestra fauna chilena. Así que eso, un abrazo para todos. Un Un abrazo a todos abrazo a los que todos. están haciendo, Chao. sí, a todos con mucha energía. Así que Muchas gracias, chicos, a todos los que están en terreno, los que quieren ir a participar. También manténganse al tanto de las redes sociales de Colmedet. No se pueden inscribir como voluntario en todo lo que está sucediendo. Así que, bueno, a seguir. Esto está, ¿cierto? Es muy triste todo lo que está pasando. No sabemos, obviamente no tenemos datos de la mortalidad, de todo lo que ha sucedido, pero en los ecosistemas me refiero, solamente tenemos el catastro de los pacientes que se están recibiendo en los centros de rehabilitación, pero luego vamos a poder sacar cuentas, ver realmente la magnitud del daño y todo. Así que eso, pues gracias de nuevo por la invitación, mucha fuerza a todos los que están en terreno. Gemita, y un abrazo a Steffi del equipo de Araucanía. Yo de acá desde el sur, ¿cierto? Atenta, si necesitan algo o por vía telefónica, ni un problema, ¿ya? Así que estén súper bien. Muchas gracias. En nombre del Colegio Médico Veterinario de Chile, del Consejo Regional de la Araucanía, te damos las gracias, doctora, y también las gracias a todos los que están conectados de distintas partes de Chile, porque no tan solo de la región, también tenemos colegas y estudiantes de todo Chile. Así que buenas noches a todos.